Pues bienvenidos, bienvenida Adri. Me encanta que podamos compartir el espacio. Hoy vamos a platicar juntas un poquito sobre el tema. Un tema interesantísimo. La verdad es que me parece fundamental. La semana pasada hicimos una charla, la primera de estos lunes. Vamos a hacer esta serie de lunes, esperemos que por un rato. Pero hablamos la semana pasada de reanimación. AFEM empezó hablando con reanimación, no podemos descartar que los dos coordinadores que empezaron este colegio pues son urgenciólogos, así que teníamos que hablar de urgencia. Pero luego no podíamos dejar de mencionar que AFEM ha sido un colegio que se ha mantenido mucho en la multidisciplina, ¿no? Tratar de buscar otras áreas afines a la salud y por eso tenemos cursos, diplomados, talleres sobre el área de salud mental. Y eso creo que es bien importante que AFEM ha logrado como unificar un poco y trabajar con psicólogos, con tanatólogos y de la mano tratar de llevar información pues para todo el personal de salud. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí Adriana Ruiz, es una amiga doctora de aquí de Querétaro. Bienvenida, nos conocimos en el grupo de Muchas mamás gracias. doctoras y de ahí empezamos a platicar, a trabajar juntas. Y hoy viene a charlarnos sobre el tema de cuidados paliativos, Adri. Estás coordinando el diplomado que va a empezar el próximo mes, tanto en línea como presencial aquí en Querétaro. Y bueno, primero platicar un poquito de qué es el cuidado paliativo, como que es un área que pareciera nueva, pareciera que nadie la conoce, que los que la conocen la mencionan como, sí, bueno, sí, los cuidados paliativos. Platícanos un poquito, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son esos cuidados que se le brindan a las personas que se encuentran en una etapa terminal de la enfermedad. El cuidado paliativo como tal es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde muchos profesionales de la salud forman parte de ese cuidado del paciente. La clave del cuidado paliativo está en eso, en que sean varios profesionistas de la salud los que lleven a cabo este acompañamiento, este cuidado, este control de síntomas del paciente que se encuentra en etapa terminal. Todo esto, bueno, con la finalidad de darle a la persona que se encuentra en etapa terminal, pues una muerte digna, que muera sin dolor, que muera acompañado, que las áreas espirituales, emocionales, psicológicas de él y de su familia, pues bueno, estén incluidas en estos cuidados, porque cuando uno se adentra en estos cuidados paliativos, aprende que no solo es el paciente, es la familia y el Exacto. paciente los que se tienen que cuidar. Entonces, Exacto. Fíjate que algo que nosotros comentábamos alguna ocasión es que como personas somos una esfera biológica, el cuerpo físico, que hablas de este paciente terminal, de esta enfermedad que está fuera de tratamiento oncológico o fuera de tratamiento médico y que decimos, ya no le vamos a ofrecer nada. Esta parte de ya no le podemos ofrecer nada suena como si solamente fuéramos un cuerpo físico. Pero también hay una parte que mencionas, esta parte psicológica, sus pensamientos, sus sentimientos, la parte social, su familia, esta esfera biopsicosocial y espiritual también, esta familia que también a veces se convierte en el paciente del médico, ¿no? Es el que te está buscando, hablando, etcétera. Y finalmente la parte espiritual que, bueno, como personal de salud nos cuesta trabajo, ¿no? Y hablas de un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes entrarían en un equipo completo de cuidados paliativos? entra, bueno, el médico, que bueno, va a ser el encargado de atender toda esta cuestión de los signos y síntomas de la enfermedad, las urgencias, existen las urgencias en los cuidados paliativos, qué es lo que se va a hacer, hasta dónde se va a llegar, todos los principios de bioética que se tienen que cumplir con estos pacientes. Entra el equipo de enfermería, que es una parte clave del cuidado paliativo. Sin enfermera no hay cuidado. Porque, bueno, al fin de cuentas, enfermería es casi siempre el que lleva el trabajo en casa, el que acompaña al paciente y el que hace toda la rutina con el familiar de acompañamiento. Están los psicólogos que nos ayudan con toda esta parte del proceso del duelo, de entender el proceso de morir, de la cuestión psicológica y la cuestión emocional. Entran también los tanatólogos en esta área, para tanto como para el paciente como para la familia del paciente. Exacto. Fíjate que a veces se nos olvida
que el paciente no solo es él, sino los que están alrededor. Y si damos un tratamiento de cada una de las disciplinas, a veces una pisa a la otra. O sea, si entra solo el tanatólogo, a veces el tanatólogo quiere hacer algo que el médico no puede permitir. Dice, es que sí, está padrísimo que pudiera ir a tal lugar o que pudiera tener aquí a toda su familia, pero médicamente no podemos hacer eso. O estaría padre que pudiéramos darle tratamiento para el dolor, pero que no esté tan dormido, porque el tanatólogo y el psicólogo necesitan que no esté sedado, ¿no? Entonces, acompañar al paciente completo me parece fundamental. Exacto. ¿Quiénes? Porque ahorita estamos platicando un poquito de cuidados paliativos porque viene este diplomado, pero ¿quiénes pueden formarse para acompañar a un paciente en fase terminal? En realidad son todos, perdón, es que se me movió el cable, una disculpa. En realidad son todas las personas que entran dentro de este equipo, porque es importante que tanto el médico, el psicólogo, la enfermera conozca el cuidado paliativo, porque ahorita, por ejemplo, esto que estabas mencionando, cuando uno conoce el proceso de morir y todos estamos bajo la misma sintonía, nadie se pisa, porque todos sabemos qué es lo que está pasando y entendemos. Y es multidisciplinario, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, puede llegar al tanatólogo y decir, bueno, yo necesito que haga esto o creo conveniente esta parte para ayudar al duelo. Pero si el paciente tiene dolor, todo se perdió, o sea, no se va a poder. Entonces ahí entra la otra parte. Y al revés es igual, si el paciente tiene control de síntomas, pero tiene un mal manejo emocional, el síntoma no se va a controlar y nos va a costar muchísimo trabajo controlarlo. Entonces es muy importante, lo ideal es que todos tuviéramos la misma base para poder hablar en sintonía, porque si todos nos formamos de formas dispersas, llegamos a este conflicto. Pero si todos tenemos una formación enfocada a ese paciente terminal y esa familia que está viviendo ese proceso, todo fluye. Exacto. O sea, es parte de entender primero que la muerte es uno de las etapas de la vida. A veces esto nos cuesta mucho trabajo. Como médico nos formamos para sanar, nos enseñaron a curar, nos enseñaron a sanar la enfermedad, a quitar los síntomas y nada más. Se nos olvida que estamos atendiendo a veces se nos olvida que es una persona que tiene otras necesidades además de la parte física. Y entonces creemos como médicos que no hay nada más que hacer. Y sabes, esto nos ha pasado ahora, más en esta época que hemos tenido toda esta enfermedad de COVID y que entonces los pacientes se ponen muy mal y mueren. Como médicos sentimos que no hay nada más que hacer. Pareciera que es como, ya no hay nada que hacer y me siento inútil. No, además de que, bueno, conforme hemos ido avanzando en medicina, pues hay que recordar hace muchísimos años, primero, pues no curábamos nada, ¿no? O sea, era más bien un acompañamiento de lo que estaba pasando. Después empezamos a descubrir más cosas y entonces enfocamos la medicina a curar y entonces caemos en ese problema que el paciente que no es recuperable casi siempre se abandona. Y pasa el paciente que dices, bueno, este paciente se va de alta por máximo beneficio, que le vaya muy bien, señor, muchas gracias. Pero ya no se continúa ese cuidado y esa familia queda pues totalmente desprotegida porque dice, bueno, me lo llevo a mi casa y ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿quién le hablo? ¿A quién le llamo? ¿Quién va a venir? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué hago si empieza a sangrar? ¿Qué hago si empieza a delirar? ¿Qué hago si no puede controlar el dolor? Entonces se vuelve toda una maquinaria de emociones y también empezamos a tener ese paciente terminal que regresa a urgencias. Exacto. Como médico de urgencias, claro. Y regresa. Y tú dices, es que ¿por qué regresa? Pues porque no hay quien lo atienda, ¿no? Exacto. Y formarse como paliativista es ¿cómo es la dinámica? Porque no vas a formar paliativistas y creo que esto es importante subrayarlo. Un diplomado de cuidados paliativos no es ser paliativista, como un diplomado de urgencias no es ser urgenciólogo. Y esto lo hemos insistido como AFEM, hemos dicho, no es que nuestros diplomados te hagan el especialista pero sí te dan herramientas para saber
¿qué puedo hacer como médico general, como médico de primer contacto, como enfermera de primer contacto, como cuidador de primer contacto? Porque a veces no son las enfermeras, sino a veces es un cuidador el que está dando el acompañamiento. ¿Y en qué momento decir, necesito a alguien que venga y dé ahora sí, el final? Pero es que es como cuando nosotros, como urgenciólogos, de pronto nos pasaban pacientes que decías, este paciente le puedes dar tratamiento allá afuera, ¿por qué me lo pasas a la sala? Entonces, esto es lo mismo, es como saber qué hacer. Entonces, ¿qué ventaja tiene formarse primero? Uno, como la formación de paliativista, y la otra, el diplomado que vamos a compartir en AFEM. La formación de paliativista, bueno, obviamente da más herramientas en cuestión, sobre todo al manejo de los signos y los síntomas que presentan los pacientes. El diplomado lo que pretende es, ya existen médicos generales que hacen cuidados paliativos sin saberlo, porque en realidad la medicina paliativa en México está creada en mucha parte para el primer nivel. El que va y hace las visitas a la casa es el médico de primer nivel, no es el especialista. Entonces, la finalidad del diplomado es, en cuestión de médicos, bueno, que aprendan el manejo de los síntomas, porque hay muchos síntomas que pueden ser manejados por un médico general, que aprenda a detectar las urgencias y cuando necesita apoyo para esas urgencias, decir, bueno, ¿sabes qué? Este paciente es candidato a una sedación paliativa porque tiene un delirio que no fue controlable por ningún otro medio, está sangrando mucho, no lo puedo llevar al hospital. Bueno, entonces me apoyo de otras áreas, ¿no? Y en cuestión de enfermería, nos ayuda mucho porque, bueno, la enfermera, casi siempre la enfermera cuidadora, pues es una enfermera general, que ya hace un cuidado paliativo. El diplomado lo que pretende es darle las herramientas para que ellas, bueno, aprendan la diferencia de tratar un paciente recuperable y no recuperable en casa. ¿Cuándo me estreso? ¿Cuándo le llamo al doctor? ¿Cuáles son las diferencias en un paciente que va a perder su autonomía por completo en algún punto? ¿Qué respondo cuando la familia me pregunta? Exacto. Vemos, por ejemplo, en el diplomado manejo de signos y síntomas en toda la cuestión de la palabra. También vemos todo lo que es el cuidado en casa, prevención de escaras, cómo lo muevo, cómo lo baño, qué hago con él. Y también vemos índices pronósticos. Es importante que el personal de salud sepa sacar índices pronósticos porque el pronóstico es algo que nadie le gusta hablar. Entonces, muchas veces llegamos a cuidar un paciente o atender un paciente que resulta que no conoce su pronóstico. Entonces, si yo tengo la idea y sé sacar las tablas y sé sacar las gráficas y sé valorar un pronóstico, bueno, voy a poder yo ser mucho más consciente con la familia y entender lo que están pasando. Tocamos también temas de psicología, las etapas del duelo por los que pasan los familiares, por los que pasa el paciente, cómo se comportan. Y ahí también abrimos una brecha bien importante de entender el comportamiento del paciente. Y yo me atrevería a decir que hasta personal que no se quiera dedicar a lo mejor a cuidar a un paciente terminal, debería tomar un diplomado de estos. Porque cuando va avanzando el diplomado, vamos aprendiendo que ese paciente de urgencias o ese paciente de piso que estaba muy molesto y que a lo mejor nos sentimos atacados, no era hacia nosotros. Era un paciente que acaba de recibir una noticia y vemos también cómo dar malas noticias, que muy probablemente no la recibió de la mejor manera y que está en su proceso de duelo y que no es personal. Entonces, cuando nosotros entendemos el pensar del paciente y el actuar, nuestra práctica cambia. Y todos atendemos pacientes en etapa terminal, aunque no nos dediquemos a esto. En el hospital, en terapia intensiva, en urgencias. Paciente de terapia que entró como un paciente recuperable y ya en terapia dejó de serlo. Y ya nadie sabe qué hacer con él. Sí, porque además ni siquiera lo puedes sacar, o sea, no es como compartías al principio, ¿no? Hay un paciente oncológico, un paciente de una enfermedad terminal que sabes que lo vas preparando, la familia se va preparando y si el médico tiene herramientas, que creo que eso también es bien importante, uno pensaría, un oncólogo tiene herramientas, un paciente, un internista tiene herramientas y Adriana se pone cara de, obvio que no siempre, no todos. No todos. Y entonces también esto es oportunidad de crecimiento personal, de decir, no, la verdad en el momento en que decimos, está fuera, o sea, el paciente, ya estamos dando medidas
suplementarias básicas, estamos dando cuidados paliativos intrahospitalarios, porque hay ocasiones que lo hacemos, no sabemos qué hacer. Es como seguimos dando tratamiento. Tengo historias de pacientes con falla hepática, por ejemplo, que tenían dolor y el dolor no se los quitaban no se los quitaban porque es que todos los analgésicos se metabolizan en el hígado y como el paciente tiene falla hepática terminal, entonces no se los podemos. Ya es terminal, quítale el dolor. Ese es un derecho humano y no nos enseñan. Y luego, quítale el dolor, póngale un paracetamol, por piedad de Dios, ¿no? O sea, entonces... Entra esa parte y también entra el abandono del paciente, porque pasa muy seguido, tristemente, que pues si es un paciente no recuperable, nos damos la vuelta. O sea, hacemos como un triage mental, por decirlo de alguna manera, y atendemos al que es recuperable y al que no es recuperable, pues lo dejamos un poquito a la deriva y en realidad no debería de ser así. Yo estoy segura que evitaríamos muchas demandas y evitaríamos muchos problemas con los pacientes si supiéramos tratar al paciente terminal y al paciente que no es recuperable. El paciente oncológico, como tú bien decías, es muy evidente en muchos casos, pero está el paciente con falla cardíaca, que también lo tocamos en el diplomado, está el paciente con falla respiratoria, con falla hepática, que es el típico paciente que tiene muchas entradas y salidas del hospital. Sí. Pero hay criterios para saber cuándo ese paciente ya se encuentra en cierta etapa y cuándo el tipo de cuidado tiene que cambiar, pero no lo conocemos. Casi siempre lo recibimos, hacemos lo mismo y lo sacamos. Regresa y otra vez. Y va a haber una de esas que ya no va a suceder. Entonces, es bien importante conocer estas etapas y conocer todas las enfermedades que al fin de cuentas son crónicas y llegan a una etapa terminal y qué debemos hacer por ese paciente y por esa familia. Exacto, porque además es la dignidad del paciente, es la dignidad de, como decías al principio, del bien morir y que regresando a esto, como médicos se nos olvida que la muerte es uno de esos procesos que deberían de ser acompañados con toda la dignidad como cuando llega a la vida en la persona. Cuando alguien nace, todos llegan, vamos a visitar al bebé, nos mandan fotos, todos opinan, ponle el trapito en la cabeza, no le pongas, póngale faja, póngale, y todos le ponemos atención al momento. Y como dices, cuando alguien está muriendo, nadie lo quiere ver, pero nuestra teoría en AFEM siempre ha sido que no lo vemos porque nos mueve tanto, que dices, mejor me voy con los que sí tienen posibilidad de salir, pero en realidad mi tema es que me mueve tanto mirarte, mirar tu finitud, mirar tu capacidad de morir, porque aparte, bien sabes, Adri, tú tienes formación también en tanatología, nos mueve nuestra finitud. O sea, en cuanto yo veo a alguien que está procesando el camino hacia la muerte, me recuerda que yo soy finita y entonces me recuerda que yo también voy a morir y ahí, ay mamá, mejor me voy a reanimar el del otro lado, ¿no? Ajá. Por eso hay que tomar el diplomado, porque cuando uno entiende, por eso hay que tomarlo, porque cuando uno ve a la muerte como parte de la vida y la entiende como tal, empieza a vivir en más plenitud. Exacto. Cuando nosotros aprendemos a reconocer ese proceso, llega la plenitud. Eso es lo que vivimos diferente cuando nos sabemos finitos. Exacto. Fíjate, quiero leerte unas preguntas aquí que me parecen fantásticas. Dice, ¿cómo manejas, danos algunos datos, cómo manejas el enojo y la falta de apego al tratamiento paliativo de un paciente terminal? Ese enojo que también viene, que te comparto psicológicamente, viene de la negación, o sea, de yo no me quiero morir. Entonces, tú me estás dando un tratamiento paliativo, me dijiste que esto ya se acabó, me estás diciendo que me voy a morir y solo me quieres dar cositas para que se me quite el dolor, me enojo, pero es un enojo válido, es un enojo que mientras más pronto aceptemos como gremio de salud que eso existe, así como tú te enojas también como personal de salud cuando el paciente se pone mal, cuando el paciente no sale con lo que hiciste. Yo tengo una imagen, tengo un video padrísimo donde cardiovierto un paciente y no sale la taquicardia y volteo a ver como... Yo lo vi. Y volteo como, yo lo vi. No puede ser, no leyó el
el manual de las LS, con esto tendría que haber salido, ¿no? Entonces, que haber salido. ¿Qué haces con ese enojo? Lo importante es primero conocer el proceso porque hay que saber que el enojo es temporal. El enojo va a pasar, o sea, tarde o temprano va a pasar y por lo general no es tan largo. En la etapa en la que el paciente se encuentra en enojo, más que no seguir el tratamiento, lo que hace es pedir segundas opiniones. El paciente primero, bueno, no cree que le está pasando y después se enoja por lo que le está pasando. Y ahí es donde el paciente casi siempre pide una segunda opinión para reafirmar lo que está pasando, o una tercera o una cuarta. O dos, nos miente. Es bien común que el paciente en esa etapa del enojo mienta, que le preguntes tú, ¿qué sabe usted de su enfermedad o qué le han dicho? Y te dice nada. Tú dices, ay, ¿cómo no te han dicho nada si mi compañero te acaba de salir y te acaba de explicar? No es que no quiera decirte, es que como está molesto y como está reafirmando lo que está pasando, está viendo si concuerda. O sea, es como un mecanismo de defensa. Y cuando nosotros entendemos eso, nos dejamos de sentir agredidos. Exacto. Yo creo que el primer punto, como dices, Adri, sería, mire, de acuerdo a mi formación, esto es lo que para mí, y entregas el poder de decir, esto es lo que para mí es lo mejor para usted en este momento, porque para mí, dentro de mi formación, ya no hay más que ofrecer médicamente para que usted sane. Ya lo único que vamos a buscar es que usted esté cómodo, que usted se sienta a gusto, que esté acompañado, que no tenga dolor. Ahora bien, yo no soy la única y yo creo que ahí como médicos nos cuesta trabajo soltar al paciente y ofrecerle siempre una segunda opinión. Dile, pero mire, no soy el único médico y es válido que usted busque una segunda opinión y si desea continuar el tratamiento con su servidora, aquí estoy. Eso hace que el paciente tome responsabilidad de su tratamiento, porque a veces es como, y esto es lo que tiene que hacer porque esto es lo que es, porque ya le dije que así va a ser, ya le dije que esto es lo que tiene y esto es lo que tiene que hacer. Y eso me parece que aferra al paciente y al enojo y se enoja más fuerte contigo, ¿no? Sí, y bueno, la parte principal es, para que el paciente se apegue al tratamiento, lo primero es ver en qué etapa está del duelo, pero también es ver qué sabe de lo que está pasando. Porque la estadística dice que el médico utiliza 15% del tiempo de su consulta en hablar del pronóstico. O sea, en el caso del cáncer, cuando el paciente va al oncólogo, el oncólogo utiliza de la hora completa solo 15% en hablar del pronóstico. Todo lo demás lo habla de tratamiento, lo habla de muchas otras cosas. El tiempo que le damos al pronóstico es muy cortito. Entonces, el paciente casi siempre sale sin saber el pronóstico. Entonces, no entiende bien lo que está sucediendo. Entonces, lo primero es estar seguras de qué sabe y después, ya que sabemos qué sabe, aclarar lo que sabe, porque bueno, volvemos al punto. Usted tiene una enfermedad que es no curable, o sea, no la vamos a poder curar, pero vamos a tratar todos los síntomas para que este tiempo usted no se sienta mal. Exacto. Y eso cambia el concepto, porque la muerte, si algo da la muerte, es miedo, es incertidumbre. Ese enojo viene del miedo. No sabemos qué va a suceder. Y los pacientes casi siempre tienen miedos muy específicos. Me da miedo ahogarme, me da miedo tener mucho dolor, me da miedo depender de los demás. Entonces, cuando nosotros encontramos ese miedo y explicamos que podemos tratarlo de alguna manera, las cosas fluyen diferente. Claro. Pero hay que aprender a abordar al paciente y también hay que hacerlo de la forma adecuada. Cometemos muchos errores en urgencias, por eso yo digo que todos los de urgencias deberían de tomar este diplomado. Por favor. Porque damos el pronóstico, damos la enfermedad, les decimos que su familiar se murió en el pasillo. Sí. Sí. O sea, en el pasillo del hospital le decimos, y eso que tú estás comunicando es algo que esa persona va a recordar toda la vida. Toda su vida. Sí. Toda la vida. Y en los manuales claro, en el ACLS, por ejemplo, agregaron viene sí. que los ponen en un cuarto aparte, los sientan, les explican, les dan tiempo, les dan espacio. Yo sé que vivimos todos muy, muy rápido, pero es algo que lo vale y lo merece. Por favor, porque yo te puedo decir como terapeuta que, como dices, esa forma en la que lo digas, me lo van a traer a terapia mucho tiempo.
Entonces me dijo y yo vi que volteó para allá, que le estaba hablando a alguien más y no puso Que estaba atención, viendo el reloj. que alguien se estaba riendo al lado y entonces se estaban burlando de mí. O sea, ese momento es un momento sagrado realmente. O sea, sí entra una parte espiritual muy fuerte porque la persona familiar va a entender en ese momento que murió. Y fíjate que algo que cometemos el error es nos ponemos a explicar lo que sí entendemos como médicos. Entonces, casi le das una clase de cuál coronaria se tapó y como por qué se tapó y mire que los mastocitos hicieron y entonces la placa Y no teromató. entendieron nada. Y la persona te mira como, y le dices, y entonces su corazón falló y desafortunadamente pues ya no lo pudimos sacar. ¿A dónde lo iban a sacar? ¿O se fue? ¿A dónde se fue? ¿O a dónde lo van a trasladar? No, no, se ¿Dónde fue. lo van a llevar? Desde cómo decir, tienes que decir la palabra murió, falleció, tienes que Sí, las cosas se aclararla. llaman por su nombre. Sí, claro que sí. Entonces, fíjate, Sí. y por aquí preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es la negación tal, a tal grado, que los familiares forzan que el médico alargue la agonía del paciente? ¿Es posible que un familiar te pueda forzar a alargar una agonía? Si faltan herramientas, sí, porque obviamente te vas a sentir presionado por el familiar. Pero la parte de conocer los cuidados paliativos es que se puede hacer mucho dentro de cuidados paliativos sin alargar la agonía, mucho. Desde escaleras analgésicas para quitar el dolor, para quitar vómito, para quitar náusea. Se puede hacer mucho sin sobrehidratar al paciente, sin alargar la agonía, podemos hacer mucho. Entonces, cuando tú conoces los cuidados paliativos, puedes ofrecer cuidados sin que el familiar sienta que lo dejaste a bien morir, por decirlo de alguna manera, que lo soltaste, y sin que prolongues la agonía. Entonces, sí se puede hacer las dos cosas. La cosa es conocer cómo guiar al paciente y a la familia para que la familia se sienta acompañada y no sienta que está soltando al paciente. Casi siempre eso sucede, el familiar se ensaña, por decirlo algo así, en alargar la agonía. Uno, porque emocionalmente no está listo, entonces también ahí hay pues, lo ideal Acompañarlo. sería que fuera un equipo, que un psicólogo lo acompañara para aceptar esta cuestión. Y dos, es no soltar al paciente. El error que cometemos la mayoría de los profesionales de la salud es que se le da la atención y nos vamos. El paciente de paliativos no es así. Es un paciente en el que hay que estar con él, hay que irlo a visitar, hay que estar checando qué pasó, cómo se siente, cómo va, tiene delirio, ya aumentó, se quitó, cómo vamos. Entonces, cuando el paciente y el familiar se sienten atendidos, no tenemos tanto ese problema. Si vemos que a pesar de eso no se soluciona, hay que recurrir a un psicólogo o un tanatólogo para que los ayude con el proceso para pasar de la negación a otra etapa. Exacto. Sí, mira, por ejemplo, quiero compartir el ejemplo que nos ponen aquí. Dice, un paciente con EPOC, con una neumonía, que se ve el paciente cada vez peor, con disnea, que hablas en el diplomado de los pacientes con problema respiratorio, cada Sí, vez peor. Entonces, eso sí, tenemos todo un módulo de eso. fíjense, es que es tan importante. Preguntas porque, bueno, a veces es difícil. Ella es dermatóloga, su papá médico y con un manejo multidisciplinario, un buen equipo de médicos. Y es que ser buen médico no garantiza tener la capacitación sobre cuidados paliativos, porque seamos honestos, no lo vimos en la facultad, no venía en la, Sí, no, no, no es no había materia. materia, no había materia. Entonces, si acaso tu profesor tenía algo de idea, pues tú agarrabas ahí las ideitas que daba, ¿no? Ay, qué bonito que pasó a la familia, ay, qué bonito que les dijo, y de ahí te agarrabas, pero si te tocó alguien que mandaba al interno a dar el informe, y el pobre interno, primer día de medicina interna, y señora, quiere decirle que su familiar falleció. ¿Qué? Ves a un niño de casi 15 años porque los ves chiquititos, pues claro que no, ¿no? Entonces, creo que es importante porque decía, este padre, bueno, su papá pedía que ya no quería sufrir y nadie lo podía acompañar, Adri. Entonces, ¿cómo hacer? Él hubiera sido un buen candidato para una sedación paliativa, porque está justificado sedar al paciente para mantenerlo tranquilo y para que no se esté ahogando, por supuesto, es humano. Es O sea, injusto. es humano sedarlo y es humano, digo, la disnea se puede manejar de muchas formas antes de la sedación. La sedación siempre es el último eslabón,
se pueden utilizar se pueden utilizar opioides en ir aumentando la dosis. A muchos les funciona para controlar la disnea, pero si no lo logro, sí lo puedo sedar, ¿eh? O sea, Exacto. sí Hay puedo sedar a mi indicaciones. paciente. Y regresamos al punto, ¿por qué? Porque el temor del médico en algunas ocasiones es como, bueno, ¿y qué tal que me demandan? ¿Qué tal que me demandan que yo ya no le hice nada y por eso es la importancia que nos formemos como multidisciplina? Porque Tenemos una clase de norma oficial de cuidados paliativos para que conozcan también hasta dónde llegan, hasta qué es lo que está pasando, qué es la voluntad anticipada, en qué estado se está dada de alta, hasta dónde puedo llegar, qué no puedo llegar, en lo que no puedo hacer, cómo puedo ayudar, porque exacto. también pasa. Entonces, sí, porque hay que conocer la norma, porque la norma está, o sea, existe la norma de cuidados paliativos. Y otro punto que quería yo tocar es enfermería, que Eso, que también es muy preguntan. importante. Enfermería es bien importante. Si ustedes son médicos de primer nivel y tienen un paciente en etapa terminal y no tienen una buena enfermera, Se va a complicar. se complica todo. O sea, la enfermera es clave y que la enfermera sepa es súper importante. Y para que nosotros podamos darle esta parte importante al paciente, la enfermería tiene que estar involucrada. Exacto. Y yo creo que eso es en todos, ¿eh? O sea, como por ejemplo en urgencias, que de pronto llegabas y la estudiante de enfermería le estaba dando RCP al paciente de cáncer terminal. Decías, bájate de ahí. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? O tu interno, o tu médico de primer contacto, que no tenía idea y que de pronto llega y le das RCP. Y lo mismo como médico de urgencias, que te llega el paciente en fase terminal y hagan algo y tú lo ves y Sí, dices, dices, tiene Glasgow de 3, auxilio. o sea, esto tiene, hay un diagnóstico aquí. ¿Qué tiene? Ah, sí tiene, no sé, ¿no? A mí me tocó una paciente con cáncer cerebral que tenía ya una enucleación y la mitad de la cara no la tenía. Y me decía el familiar, es que me dijeron que ya no le iban a poder hacer nada y que se iba a morir en mi casa, pero véanla. Y la veías, pues sí, con disnea, con boqueaba y de pronto abría el ojo y era impactante. Y si no hay un acompañamiento, No, y no hay se puede. empatía y uno entiende, porque también pasa. En otros países, por ejemplo, España está muy adelantado en estos cuidados paliativos, ellos invierten mucho en esto. Nosotros tenemos muy pocas casas de, como hospice para que los pacientes fallezcan. Aquí en México, la mayoría del paciente o fallece en su casa o fallece en el hospital, porque además los que hay, los poquitos que tenemos, por lo general son caros. O sea, y lo tiene que costear el paciente. Entonces, eso dificulta ese proceso. Pero también hay el paciente que no se quiere morir en su casa, ¿eh? Porque igual pasa, que se es de alta por máximo beneficio, porque aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, y si no se quiere ir, yo, por ejemplo, yo tuve un paciente hace mucho que me decía, y fue de mis primeros pacientes, él me enseñó mucho, porque lo mandaba yo a su casa y me hablaban del hospital. Acaba de regresar. Y yo, ¿cómo que regresó si ya platicamos, no? Y cuando regresó, le dije, me senté, me calmé, respiré. Digo, era creo que mi No es segundo personal, paciente. Ajá, no era es mi segundo personal. paciente, o sea, iba yo así. Entonces ya le dije, a ver, ¿qué pasó? Y entonces ya me explicó y me dijo, es que yo no me quiero morir en mi casa porque yo no quiero que mi esposa tenga todo el tiempo el recuerdo de que yo me morí en mi casa. Entonces Válido. yo no me quiero morir ahí. En ese momento lo ingresé, bienvenido, le expliqué a la enfermera, quitamos los síntomas, su esposa se quedó en el cuarto y empezamos otra vez, porque, o sea, hay que también entender el miedo del paciente y que no todos quieren estar ahí, o el miedo del familiar. Hay veces que el paciente ya está estuporoso, ya no tiene reacción, pero el familiar está en pánico de que fallezca en su casa y también se vale que quiera fallecer en otro lado. Exacto. Yo sé que en las instituciones públicas estamos llenos, que a veces es muy difícil ingresar a este tipo de pacientes porque no se cuenta con la infraestructura pero también este diplomado debería de ser un llamado a que eso cambie, a que Sí, por humanidad eso sea diferente y que exacto. todos empujáramos para que eso fuera distinto, porque si fuera nuestra mamá, nuestro papá, nuestro abuelo, O nuestro hijo nosotros. o nosotros mismos, nos gustaría tener ese espacio a muchos. Exacto. Entonces, es una cuestión de humanidad. Exacto. Fíjate que aquí mencionan
como repetimos, esta no es la formación como especialista o subespecialista de cuidados paliativos que deriva comúnmente de anestesia, porque es mucho del manejo sintomático, del dolor, de todo lo, de analgesias ya con algunas otras intervenciones, pero hay cosas que podemos hacer como médicos de primer contacto y no solo es eso, sino podemos hacer más cosas. El paciente de cuidados paliativos no solo tiene dolor, y el No, dolor exacto. puede ser manejado en mucha parte por el primer nivel. De hecho, todas las doctoras aquí, que sean de primer nivel, que sean médicos generales, pueden sacar un recetario de opioides. Está diseñado el sistema para que el primer nivel tenga ese recetario, pero hay que saberlo usar. Exactamente, lo importante es que tú sepas justificar. Entonces, justificar el cómo. Te va a dar las herramientas para poder decir, bueno, yo tengo un paciente en etapa terminal que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene gastritis, que tiene dolor, y entonces empiezo yo con los eslabones del dolor, empiezo yo a darle manejo, pero también me va a dar la oportunidad de decir, híjole, este paciente no fue suficiente, ya vamos aquí, ya pusimos el parche, ya hicimos esto, le pusimos infusión, no avanzamos, bueno, hablo un anestesio, hablo... Medicina paliativa se puede hacer desde anestesio, desde medicina familiar, hay médicos familiares que pueden irse a la alta. Bueno, le hablo y me apoyo de él porque somos un equipo. Exacto. Al fin de cuentas, todos trabajamos juntos. Pero hay mucho médico de primer nivel, incluso médico familiar del IMSS, por ejemplo, que mandan a visitar a las casas. Hay estados donde tienen el programa que el médico familiar del IMSS tiene que ir a visitas como domiciliarias y son pacientes que ya no se pueden ni mover. Exacto. Entonces, ese médico tiene que saber qué hacer cuando llega y tiene que saber qué ofrecerle. Y de aquí a que ese paciente llega al segundo nivel, ya no, ya se murió. Exactamente. Ajá. Entonces, es una parte bien importante. Exacto. Y para enfermería también es una súper oportunidad porque casi siempre la enfermera que llega a cuidar, pues llega con lo básico que sabe, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte. Y esa parte también del médico del primer nivel, de saber cuándo apoyarse, saber cuándo detectar la urgencia, y cuándo decir, este paciente va a necesitar una sedación, va a necesitar otra cosa, voy a necesitar hablarle a alguien más, no lo voy a dejar con dolor, no lo voy a dejar sufrir, me voy a apoyar. ¿Cuándo hacerlo? Va a ayudar para eso. ¿Cuándo Exacto. hacerlo? Fíjate que aquí mencionan que si sedación paliativa es sinónimo de eutanasia. No. No, yo puedo sedar un paciente, o sea, se puede sedar perfectamente un paciente. Y no estás matándolo. Es que no creo que es importante matando. eso. Y la eutanasia, para empezar, no está legislada todavía. No la tenemos legal aquí. Y de todas maneras es es otro término, pero la sedación paliativa te ayuda a que el paciente no tenga ansiedad durante el proceso de disnea o de el proceso de muerte, porque la muerte no sucede de, oh, ya se está muriendo, se murió. No, pueden pasar días, cada quien semanas. lleva su propio proceso. O igual un paciente que está sangrando mucho, que tiene una hemorragia incoercible, que obvio no lo voy a meter en un quirófano, lo puedo sedar. Entonces puedo recurrir a una sedación paliativa por él, por la familia, para que no se esté ahogando. Les digo, siempre es el último eslabón. Claro, o sea, siempre intentamos muchas cosas antes de llegar a ese punto, pero sí existe la opción. Y sí, siempre pues pensar en esa parte de que si fuéramos nosotros los que estamos en esa situación, pues qué es lo que nos gustaría. Hay pacientes que hasta por ansiedad, hay pacientes que tienen mucho miedo, ¿eh? Por supuesto, que la pura ansiedad está generando el síntoma sin que sea ya el dolor. Ha habido ocasiones que empiezas a hablar con el paciente y el paciente se tranquiliza y cuando reestructura su pensamiento dice, la verdad es que ya no me duele. Pero el grito y el au, au, ay, no es dolor. Y la parte de reconocer la emoción o la sensación que estoy sintiendo, ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo. ¿Siento dolor? No siento dolor, siento ansiedad. Exacto. Estoy nervioso. Exacto. Estoy preocupado. Tengo miedo. Entonces, cuando uno lo nombra, la situación cambia. Y también entender que, bueno, no todos los procesos de morir son iguales en todos los pacientes, no todos los pacientes fallecen igual. Sí hay como un común denominador, pero no fácilmente pueden salirse de él.
Por supuesto. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver más pacientes terminales, te empiezas a detectar más, y si sabes aplicar las escalas, pues tienes una mejor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, hay Exacto. mucho médico de primer contacto, de primer nivel, que es médico de familia. Todavía hay lugares donde es ese médico de familia, y yo también con este diplomado lo que espero es que eso regrese. Que ya no seamos, que el primer nivel no sea ese médico de contacto que voy a ver porque tengo gripa y como se me quitó la gripa no regreso. No, no, que regresemos a esa parte donde el médico es el médico que te atiende, y si te sientes... Ay, creo que se nos atoró. Mientras regresas, Adri. Sí, que el médico de contacto sea el que te dé acompañamiento y que te siga acompañando en el proceso. Creo que eso es como a lo que nos referimos, que el acompañamiento que tengamos no sea de un solo momento y que después de eso ya está fuera de tratamiento, ya no estamos haciendo ningún otro avance, sino que seamos nosotros, el mismo médico, el que le sigue dando acompañamiento al paciente. Entonces, definitivamente, esta formación, por aquí nos preguntaban, ¿estos tratamientos vienen en el diplomado? Sí, todo lo que está comentando Adri se menciona. Tenemos incluso un área espiritual en donde vamos a hablar de esta mortalidad, sí, como seres mortales que somos, y cómo acercarnos desde la esfera espiritual, porque, ¿saben? No estamos acostumbrados a hablar como médicos de la espiritualidad, pero muchas veces nos toca ser a nosotros los primeros en acercarnos al paciente en este tema espiritual. Y nos decían, apenas en esta crisis que tuvimos COVID, decíamos, qué difícil es que nosotros podamos, ay, que aquí viene regresando Adri, que nosotros podamos aceptar que somos seres espirituales, pero cuando nos pasa este tema de COVID, tuvimos que hacernos espirituales, o sea, tuvimos que entrarle al acompañamiento espiritual, que es algo que también vamos a estar mencionando en este diplomado. Hay dos temas que se van a hablar sobre la espiritualidad, sobre cómo percibe la muerte algunas religiones, y luego espiritualmente cómo podemos sentir a la muerte como parte de una realidad que a todos nos atañe y que a todos nos hace revalorar el por qué estamos vivos y que esta vida, qué tipo de vida estamos viviendo. Entonces, bueno, también vamos a hablar de este tema en la parte en el diplomado. Y bueno, por acá nos preguntaban, Adri, ya de regreso, Sí, bienvenida. me sacó, perdón. Dicen, oye, ¿qué piensas de la rehabilitación y de la terapia física dentro de los cuidados paliativos? ¿Se va a mencionar algo así? Digo, no rehabilitar físicamente porque el paciente está muriendo, pero sí el cuidado que mencionabas, las escaras, o sea, que eso sí es parte de, no rehabilitarlo, pero sí de dar una terapia al cuerpo físico. Puede haber, por ejemplo, rehabilitación en cuestión pulmonar, no para mejorar la cuestión pulmonar, pero sí para mejorar el manejo de secreciones, por ejemplo, para evitar que se acumulen las secreciones y que el paciente sienta esa sensación de ahogo. Es una cosa en la que podremos utilizarlo. El aprender a mover al paciente para prevenir escaras también es otra buena opción. El conocer los puntos de presión. Rehabilitarlo como tal no, porque ya no estamos en ese momento, pero sí moverlo, pues sí saber moverlo. Sí podemos hacer mano de la rehabilitación para evitar síntomas acompañantes. Eso sí. Exacto. Y sí, y también aprender a moverlo, porque nos ha pasado que llegan por trauma porque se les cayó y no lo supieron mover. Entonces, sí, efectivamente es muy completo el diplomado, me encanta. Es un formato de clases virtuales, o sea, están grabadas todas las clases, se quedan todo el tiempo, tienes 24 horas, 7 días de la semana para ver tus videos. Se abren por semana, porque si te abrimos todo el diplomado, no lo ves y ya al final, no he visto nada. Entonces vamos por semana, tema por tema. Se hacen evaluaciones para que tú veas tu crecimiento dentro del diplomado. Tienes un chat en donde puedes preguntarle a Adri todas las dudas o a los expertos que estamos acompañando este diplomado. Y terminando el diplomado te enviamos tu diploma a domicilio físico.
nos envían una foto porque es diplomado, entonces nos envías una foto, nosotros procesamos todo el documento y te los hacemos llegar a casa. Entonces, es un diplomado muy completo. Y el otro es de la Facultad de Medicina de la UAM, es nuestro aval de este diplomado. Y el otro va a ser presencial, vamos a empezar el próximo sábado. El sábado empezamos aquí en Querétaro, vamos a estar en el ISSSTE de Querétaro los días sábados de 8 a 11 de la mañana. 8 a 11 de la mañana. Va a ser un placer, ahí sí nos vamos a conocer en vivo, nos vamos a mirar la carita y nos vamos a platicar. Pero quien esté lejos de Querétaro, pues bienvenidos en línea. Son los mismos temas grabados por los mismos profesores, solamente que están grabados, ¿no? Y bueno, tienes forma de preguntar, de consultar y de acompañarte. Vamos a enviar artículos de revisión, etcétera, de cada uno de los temas. Adri, pues algo para cerrar que quieras compartirnos de cuidados paliativos. Bueno, para cerrar, pues agradecerles el espacio y el tiempo y pues bueno, que todos nos empapemos en estas cuestiones de los cuidados paliativos, independientemente del lugar en el que estemos en piso, estemos en urgencias, estemos en primer nivel, en donde estemos siempre va a haber un paciente que va a requerir de estos cuidados y que el médico conozca y sepa cómo tratar una enfermedad terminal, que la enfermera conozca estas etapas de los pacientes, cambia la vida de los pacientes y sus familias. Entonces, ojalá y se inscriban al diplomado y también, sino que se empapen de estos temas y que conozcan más acerca del proceso de morir. Y que bueno, los invito a todos que empiecen a ver este proceso de morir como parte de la vida, porque les va a cambiar la forma de vivir. Exactamente. Gracias, Adri. Bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de un tema buenísimo, se llama equipos de respuesta rápida. Esto es para el manejo con el personal de urgencias, pero no solo de urgencias, sino de piso, de hospital, etcétera. ¿Cómo detecto si un paciente realmente está grave? ¿Cuántas veces te ha pasado que el paciente se puso mal y dices, ¿qué tan mal está? ¿Activo el código o no lo activo? Estamos con que sí lo activo, no lo activo, no, sí, no. Bueno, hay una escala en la que tú te vas a poder guiar, médicos, enfermeras, todos podemos con la escala, pum, 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 pum. Sí, es un paciente crítico, sí tiene que activarse el código, sí tenemos que entrar todos al cuidado de este paciente crítico, justo para no llegar de pronto a que llegamos y el paciente está realmente muy mal porque nadie se atrevió a activar este código de respuesta rápida.